Los partidos políticos son instrumento fundamental del ejercicio democrático. Sin ellos, de todas maneras, no hay democracia sin partido político, de manera que tenemos que pasarle balance al rol que han jugado esos partidos. El PLD ya vimos su situación, por lo menos un reporte sobre ello. Está la situación de los partidos de oposición, la dispersión que sigue habiendo en una cantidad de partidos. Hay en el país 26 partidos reconocidos por la Junta Central Electoral y otros 4 o 5 que ejercen sin todavía tener el reconocimiento. Se ha mantenido un cierto bloque de oposición, para algunos temas han actuado de conjunto, emitiendo documentos y posiciones juntos. Por otro lado, hay un frente o un foro permanente de pequeños partidos políticos que agrupa a unos 16 o 18 de los partidos políticos legales del país, que también ha estado haciendo esfuerzos de operar juntos. El PRM ha estado haciendo esfuerzos de crear un padrón y elegir democráticamente dirigentes. Ese es el cuadro con que termina el año. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del análisis político-social la situación del partidismo político en la República Dominicana? Vamos a empezar ahora por Fernando. Ay. Bueno, crisis de partido o partidos en crisis. Crisis de la sociedad política dominicana. Bueno, más O avanzado. sea, de la sociedad. Y el reflejo son los partidos políticos. Evidentemente no hay democracia electoral sin partidos políticos, a menos que se descubra una nueva fórmula, pero al presente no lo hay. Entonces, lo primero que hay es que no hay mayor diferencia ideológica. Las diferencias son de la persona, que el uno se llama Pedro, el otro Pablo, el otro Chucho, el otro María, Josefina y Altagracia. Son los nombres, pero no hay, o sea, no hay una basamenta ideológica en función de la cual uno pueda esperar, si yo apuesto a un partido, debiera de pasar tal situación o tal cambio en la administración pública o en lo que sea. Entonces, una crisis, digo, de la sociedad dominicana, porque esa sociedad política dominicana que va a votar, y cada voto de cada ciudadano es igualito, el uno es igual que el otro uno, nadie exige contenidos ideológicos. Ese es el primer signo de que algo anda mal. Segundo, es como el individualismo, no tengo mejor expresión, o sea, son incapaces de en el fondo coincidir, porque el último tranque, y es un poco lo que se veía en el reportaje que precedió, es sí, pero a la última verá, ¿quién va de presidente? ¿Ella o yo? Y ese es el clivage que dicen los franceses, o sea, ese es el punto de división. Vamos a colaborar todo y vamos a estar juntos y sonreímos y nos abrazamos. Pero, ¿quién va, tú o yo? Entonces, hay una incapacidad de abnegarse en la política dominicana en función de la cual los acuerdos no se respetan. Yo hoy estoy de un lado de la baranda y mañana sabe Dios en cuál amanezco. Entonces, eso según, o sea, una sociedad política que no le exige a sus líderes, oigan el término, líderes políticos, ni contenidos ideológicos, ni capacidad de negarse a sí mismo para conseguir un bien común. Evidentemente, lo que tenemos es el bien particular de cada cual, disfrazado en el liderazgo histórico mío, o en el de ella, o en el de él, pero sencillamente está cada cual buscando lo suyo y nadie lo de los demás. Tradicionalmente aquí habían partidos mayoritarios y parece que ya han terminado siendo simplemente tradicionales. ¿Está de acuerdo? Bueno, no hay, ahora mismo no hay, el único partido, digamos, mayoritario, es decir, que concita el 50+1 en unas elecciones es el PLD. Después todos los otros. Después ninguno de los otros llega ni cerca de ahí.
El Partido Reformista colapsó electoralmente, el PRD colapsó electoralmente, ninguno de los pequeños nunca ha sido partidos que convocan un segmento importante del electorado. El PRM, en la división con el PRD, se hereda una parte del voto PRDista y obtiene alrededor de un 35% en las elecciones, heredando eso, pero como partido tiene que forjarse. Entonces tiene una lucha interna, tiene dos figuras ahí compitiendo que tiene el partido en un impasse y no le permite crecer, porque el partido necesitaría una unificación de criterios y de liderazgo para poder impulsar. La idea de que así es democrático, que Luis Abinader y Hipólito Mejía estén compitiendo, no, el partido, o sea, no se puede confundir toda competencia con democracia. Pero sobre todo que empezó 3 años antes de las elecciones, porque eso empezó a principios de este año. Antes de incluso elegir sus directivos de una manera democrática. O sea, ese partido, el PRM, tiene que estar enfocado en fortalecerse internamente para entonces luego eventualmente llegar a unas primarias donde perfectamente pueden competir quienes deseen competir. Pero primero tiene que solidificarse. Y en lo que está ahora es inmerso en un conflicto que no le permite despegar, porque lo que la sociedad ve es un partido disfuncional enfrentado a sí mismo. El PLD, si uno toma el comité político, ok, el PLD es el partido hegemónico, eso es cierto, eso es evidente. Ahora, ¿qué pasa con el PLD? El comité político fue concentrando el poder dentro de esa organización política. Y el comité político ha cambiado. Inicialmente era un grupo básicamente de amigos y compañeros de misión política. Hace ya mucho tiempo de eso. Luego se convirtió en un comité político de socios con un proyecto político. Y ahora es un centro de competidores. O sea, el comité político lo que tiene son competidores por el poder. Los principales son Leonel Fernández y Danilo Medina, pero ahí hay otros competidores menores de segundo nivel también. Entonces, en la medida que el comité político es un centro de competidores, vamos a ver más diferencias y más conflictos dentro de ese comité, el cual la sociedad se acostumbró a ver porque ellos mismos se proyectaban como que votaba a unanimidad cualquier decisión. Ya eso no es posible, porque ya ellos no son ni los amigos del principio, ni los socios posteriores, sino que ahora son un grupo de competidores por el poder político. Entonces, los partidos políticos aquí andan, digamos que en bandolera. Ellos están, la mayoría decayendo, el PLD por ser partido de gobierno y por en el país haber una relativa estabilidad económica, se mantiene relativamente fuerte. Si esas condiciones cambiaran, enfrentaría una crisis. Y en el país ahora mismo no hay condiciones partidarias de alternabilidad en el poder. No creo que tengo tiempo de explicar en qué consiste eso, pero muy brevemente lo que eso significa es que en países donde hay una real competitividad electoral, pues un partido se debilita un poco y el otro tiene capacidad de aumentar ese poco y ganar elecciones. Aquí eso no existe. Aquí hay una diferencia, hay una brecha muy grande entre el primer partido y el segundo partido. Por lo tanto, algo que aquí sí hubo en el pasado, que era esa competitividad electoral, no existe. La sociedad dominicana es apostadora. Lo vemos por la cantidad de bancas que hay en este país, por el fanatismo en el béisbol. Y la política hoy en día, para la sociedad, es un espectáculo de apuestas, del cual la gente busca derivar beneficios. Y eso es lo que todavía mantiene este sistema de partidos operando. Sí, yo quería introducir un par de cosas. La primera es que para entender un poco lo que pasa con el tollo del desorden partidario, tal como ha sido descrito en estas dos intervenciones que están muy claramente precisados, necesitamos saber que este sistema de partido hereda una tradición caudillista, verticalista, y la muerte de esos jefes que generó un grave problema interno en el sistema de partido. A mi juicio, quien mejor administró esa crisis post grandes caudillos fue el PLD, hasta el otro día. Pero esto dio paso, no quiere decir que no existiera entre los caudillos. Bueno, se benefició de haber afrontado eso estando en el poder. Eso los otros dos fuera del poder. Exactamente. Pero voy a esto. La ruta
que ha venido resolviendo el problema, pero a su vez creando otro, es la extrema faccionalización, lo que Rosario llama la competición. Al hacer esto, yo creo que se ha ahondado el abismo entre los partidos y la sociedad. Los partidos hoy día básicamente gastan el 90% de su vida resolviendo disputas internas con la facción antagónica. Y esto ha alejado y ha roto el vínculo con la sociedad. Y me parece que ese es un punto importante. Hasta ayer se pensaba que ese pecado capital, así como la gula, etcétera, solamente el atributo de los partidos en la oposición. Vemos hoy con la crisis del PLD que es también un atributo del sistema en su conjunto. Entonces ese me parece que es un punto que, y lo dejo aquí, que no se puede entender si no relacionamos esto con la relación entre el Estado y la sociedad. El tipo de sociedad que Rosario comenzó a describir, de alguna manera cobija esta lógica política. Bueno, el año no parece que en términos de los partidos haya significado algún cambio. Primero porque la corrupción política quedó destapada en los partidos también. Y segundo porque esos partidos no se vincularon más a la población, sino que se retrayeron hacia adentro. Pusimos el ejemplo del PRM, que pudo haber estado tratando de conectar con un movimiento ciudadano muy fuerte y ha estado, desde el principio se metió en una lucha interna. A competir por la candidatura para dentro de 3 años, era en mayo, cuando empezó, en abril. Por otro lado, los partidos pequeños, pues, siguen como atrapados en que ninguno saca la cabeza y despega, aunque tenga algunos discursos importantes, fuertes, entre esos partidos. ¿Qué pasa? ¿Se diferenció este año, cambió algo en los partidos políticos para bien o cambió para mal? Yo creo que este año hubo un deterioro mayor. O sea, los partidos políticos vienen en un proceso de deterioro realmente desde principios de la década pasada. O sea, nosotros podemos ponerlo, digamos, a partir, incluso poniéndolo lo más cercano posible, digamos, a partir del 2004. Podíamos moverlo un poco más atrás, pero a partir del 2004, claramente, el sistema de partidos que ha sido muy fuerte, fue muy fuerte en la República Dominicana, comienza con un proceso de deterioro. Primero con el Partido Reformista, que comienza a colapsar, luego entra el PRD después de las elecciones del 2012 y ahora está la situación con el PLD. Los demás partidos pequeñitos realmente para este análisis cuentan poco porque no han tenido ni nunca han mostrado capacidad de convocar electoralmente la sociedad. Entonces, bueno, están ahí, son muchos y tienen caras conocidas y demás, pero para fines de banca y pool tienen poco peso realmente en la política dominicana, o sea, no convocan la sociedad. Entonces, dentro de los grandes, digamos, ya vemos cómo salen de circulación Reformista, PRD, el PRM está luchando por sobrevivir y salir a flote y no se sabe lo que va a pasar, y el PLD está enfrentando cada vez más conflictos por haber pasado a esa lógica ya claramente de competencia de figuras políticas que quieren controlar el poder, quieren hegemonizar ese poder. Entonces, ha habido un deterioro de los partidos y por tanto también ha habido un deterioro del sistema de partidos. Eso comienza ya por primera vez, a tener un efecto societal, es decir, a tener un efecto en la sociedad. Y por primera vez, a partir de fines del 2016, comenzamos a ver un distanciamiento de la población, de la ciudadanía, con respecto a los partidos. En la República Dominicana, desde los 90 que hacemos encuestas de cultura política, sabemos y tenemos datos contundentes de que más y mucho más del 50% de la población expresaba una simpatía con los partidos políticos. Por primera vez, a finales del 2016, comenzó a registrarse que el porcentaje de la población que dice simpatizar por un partido político ha caído por debajo del 50%. Entonces, si hay una señal de alarma que los partidos deberían tomar en cuenta es eso, porque una de las ventajas que han tenido los partidos políticos dominicanos es que tenían una población cautiva.
una población que se identificaba con ellos, aún en sus desastres. Bueno, esa población comienza ahora a alejarse. Y esa fue la cifra del Barómetro de las Américas que registró el eso. Barómetro de ¿Qué las porcentaje Américas? fue? 48. 42. Mira, 42%. del 2014. Que confían los partidos. Fue No. Que expresa simpatía. Es una Simpatía pregunta. por los partidos. ¿Simpatiza usted por un partido Porque la político? confianza era más baja todavía. No, la confianza es más Pero baja. ¿cuánto dio la respuesta a esa pregunta ahora? ¿Simpatiza usted por un partido político? En la encuesta realizada a fines de 2016, un 42%. Comparada en el 2014, el otro día, fue 54.5%. O sea que tú tienes una reducción de un 12% en 2 años. En 2 años. Es muchísimo. Muchísimo. Mira, De 54 a 42. de 54.5 en el 2014 a 42% en el 2016. Eso es estadísticamente significativo, es decir, no fue casual, es estadísticamente significativo, pero además es políticamente significativo por lo siguiente. En los años de elecciones presidenciales, la simpatía por los partidos tiende a subir y baja en los años que no hay elecciones presidenciales. En el 2014 no hubo elecciones en este país. Y se registró un 54.5% de simpatía partidaria. En el 2016 hubo elecciones en todos los niveles, incluido el presidencial, y como quiera bajó al 42%. O sea que aún en un año electoral la gente bajó en su nivel de simpatía partidaria. Yo pienso que este es un dato muy importante que los partidos tienen que tomar en cuenta, porque si ellos siguen su ruta de estar constantemente dirimiendo sus conflictos internos, van a tener una sociedad que por más espectadora y por más apostadora que sea, un día dice, óigame, pero yo no puedo seguir poniéndole atención a esta gente. Bueno, pero ¿qué porcentaje fue que dijo qué valoración le dio a los partidos? Ah, no, eso bajó a un promedio de 20. 23, creo. 20 y algo. El barómetro, 23 creo que fue. 20, 23, por ahí bajó, pero bajó con relación al 14 también. También. O sea, es bajita. La confianza en los partidos políticos y la confianza en la Policía Nacional, en la región, la República Dominicana está entre los últimos lugares en confianza en la policía y en confianza en los partidos políticos. No, pero hay por lo menos 2 estudios más que se conectan con el estudio de Rosario, y es el estudio de cultura política que hicieron los jóvenes de Santiago. Que marca la misma tendencia. Pero hay y además la propia encuesta Gallup está indicando lo mismo. Y la Marpen le encontró el dato también de simpatía. O sea que esa tendencia es indiscutible. Pero hay un punto interesante, y es que hasta que la tendencia se marcó a la caída, era una aparente paradoja el que de un lado la gente profesaba simpatía en una proporción alta, y sin embargo esa misma población en una proporción igualmente alta expresaba desconfianza. Mi implicación tiene que ver con la clientelización de la política. Claro. Pero ese es un dato interesante. Lo que se añade ahora es que a esa desconfianza ya comienza a haber una especie de retirada. Este es un punto que políticamente tiene muchísima importancia. Pero yo quería añadir un detalle que tiene que ver del PLD, y es que en general con el sistema de partidos, pero en el PLD que se expresa más fuertemente por ser el partido hegemónico y por características muy propias, y es el asunto del corporativismo. Lo que Rosario planteaba de partido competidor entre sus grupos revela una nueva lógica política interna peligrosísima. Esa competición expresa el agrupamiento de pequeños bolsones de grupos de interés que sustituyen la idea del partido por la preservación y defensa de su interés, que no solamente ahora ya es político, es también económico. Ese es un punto muy, muy importante. Bueno, la no aprobación de la ley de partido oculta, está envuelto en el debate de si primaria abierta o cerrada, oculta la renuencia de transparentar el financiamiento. Claro. Eso todavía no se ha consensuado. Oculta la renuencia a dar la paridad de las mujeres, por lo menos en los cargos dirigenciales de los partidos, que hasta ahí no ha llegado.
Oculta también que hubo un consenso de contrarreforma. Por ejemplo, aquí se expresó en un debate de los jefes de los bloques de la Cámara de Diputados que estaban de acuerdo en permitir que las empresas extranjeras dieran financiamiento a los partidos. Se pusieron de acuerdo para incluir eso en la ley. Bajo el argumento de que esos representantes de empresas extranjeras fueron a la comisión a quejarse de que había una falta de competitividad porque se le permitía a las empresas nacionales aportar a los partidos. Y ellos, aquí en este escenario, yo le pregunté si eso no era un reconocimiento entonces de que el financiamiento era para obtener beneficios, si las empresas se quejan de que no compiten. Entonces, otra cosa, hubo consenso también en la ley de partidos para establecer una proporción de contribuciones individuales que en el pasado proceso equivalía a 4 millones de pesos por persona, lo que quiere decir que no hay interés realmente de disminuir el costo. Y finalmente, cuando plantean la primaria abierta, para hacer una competencia para elegir candidato en el universo, están multiplicando el costo de la política y abriendo una brecha para la compra de votos. En definitiva, ¿qué expresa la imposibilidad de aprobar la ley de partidos? ¿Qué es lo que expresa eso? Fernando. Te la pusieron dura, Fernando. No, lo único que expresa es lo mismo que estaban diciendo previamente, o sea, yo parto de lo que yo decía al principio. Este año lo bueno es que ha puesto las cosas sobre la mesa. Porque esa tendencia que decía anteriormente de la desconfianza en los partidos, eso viene desde la muerte de Trujillo. O sea, Trujillo deja un feudo y ese feudo se empieza a desgranar de a poquito. Y ahora es que está haciendo crisis, finalmente, con dos excepciones intermedias. Ahora, ¿qué es lo que demuestra eso? Que están gobernando, están manejando las instituciones políticas para fines de ellos y no de la población, y de espaldas a la población. O sea, cuando yo tengo un legislador que no me aprueba una ley porque su partido no se pone de acuerdo si sí o si no, o si todo lo contrario, lo único que demuestra es que no le interesa el bien público, sino el bien particular de su tendencia dentro de un partido. Entonces, ¿qué es lo que está resintiendo la población? Pero esta gente está gobernando como si yo no estuviera aquí. Vienen a buscar mi voto, y te lo dicen en cualquier encuesta periodística, te lo dicen. Vienen a buscar mi voto, pero después no vuelven a pasar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que demuestra eso? Bueno, vamos a ver, Roberto Brito hizo una crónica de lo que podría denominarse como el calvario este año de la ley de partidos y del régimen electoral. Hay que recordar que la ley de partidos se discute desde los años 90. Claro. La primera vez que entró al Congreso fue en el 2002. Quiere decir que ya lleva 15 años dando vuelta dentro del Congreso Nacional. Una ley, un proyecto aquí, otro para allá, pero un proyecto de ley de partidos. A ver, Roberto Brito. El anhelo más importante de la última década es que la República Dominicana cuente con una legislación y régimen de consecuencias que norme las transparencias y rendición de cuentas de los procesos electorales y el funcionamiento y democracia a nivel interno y externos de los partidos políticos. Ese deseo, que solo parece interesarle a los partidos minoritarios y oposición, tiene 15 años dando tumbos en el Congreso para ser aprobado y 20 años de discusión pública con numerosos consensos que luego se olvidan. En junio de 2011, la Junta Central Electoral presentó un proyecto de ley de partidos elaborado por una misión técnica de la OEA, las amplias consultas, pero no avanza. La pieza dio tumbos por los partidos y grupos sociales y languidece en una comisión bicameral que no ha podido finalizar los trabajos desde abril. También en el 2011, la Junta Central Electoral sometió otro proyecto de ley para actualizar el régimen electoral. La comisión inició con buen pie y en un mes de su formación había acordados 19 artículos. Hasta ahora lleva consensuados 73 artículos de 77 de la pieza. Los comisionados se reunieron en el Congreso Nacional 68 veces. De esas, el Pleno de la Junta Central Electoral fue convocado en 3 ocasiones. Hubo vistas públicas en la comisión bicameral, fueron escuchados los partidos minoritarios, mayoritarios y la sociedad civil, los líderes políticos y otras instituciones, pero terminó
encharcado en temas claves como la cuota femenina, el padrón de financiamiento, la figura del fiscal electoral y las primarias, constituidas en la piedra más dura en el camino de aprobación de la legislación. De esas, el Pleno de la Junta Central Electoral fue convocado en 3 ocasiones. El tema de las primarias, abiertas o cerradas, abrió el debate en el país y el enfrentamiento entre leonelistas y danilistas, a tal grado que el Comité Político del PLD dejó la decisión final en las manos de unos expertos constitucionales, lo que no han podido consensuar. En noviembre de este año, la Comisión Bicameral que estudia ambas piezas legislativas concluyó con la lectura de los 248 artículos del proyecto de ley orgánica del régimen electoral. Discutieron varios temas, entre ellos los crímenes y delitos electorales, prescripción de las infracciones, las competencias y prohibición del transfugismo. Mientras, la ley de partidos políticos y régimen electoral se encuentra dependiendo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.